aquí. I ja doncs la paraula en Joan i en Esteban, moltes gràcies. Aprofit ja també per donar moltes gràcies en la voluntat de participar en aquesta xerrada i disposar del vostre temps. Endavant. Bones tardes a tothom. Jo vull començar amb una pinzellada damunt el que són les BCAMs, les bones condicions agràries i mediambientals. Aquestes BCAMs són les condicions que són obligatòries per tots els beneficiaris de les ajudes PAC. Així com tots els ecoesquemes i les ajudes agroambientals, d'altres, l'agricultura ecològica, per exemple, són voluntàries i, per tant, tenen uns requisits superiors a el que s'exigeix, que són precisament les bones condicions agràries i mediambientals. Aquestes bones condicions, aquestes BCAMs, són 10. I aniré a dir només una pinzellada de cada una d'elles i si després en teniu dubtes ja les anirem aclarint. La BCAM número 1, la BCAM 1, tracta de les pastures permanents. Aquesta és vol evitar la conversió de pastures i altres usos agrícoles a terres de cultius. Espanya té un determinat número d'hectàrees de pastures permanents i el que se vol evitar és que se passin a terres cultivades. És una obligació nostra, o sigui, cada any se suposa que hi haurà una sèrie petita, esperem, de terres que passaran de pastures a triars, i llavors, si superam aquests percentatges, obligam que tornin enrere aquestes finques que han passat. Fins ara no hi solva problemes. És un problema, diríem, descobert a nivell de comunitat autònoma i, per tant, no és un problema. Saber que us ha hagut de preocupar. Saber que amb dos és la protecció de zones humides. Que en aquestes zones humides, que estan molt delimitades, zones principalment d'albuferes i coses d'aquestes, no es pot desbrossar i la càrrega màxima, ramadera màxima és d'una UFM hectàrea. Tampoc és una cosa que afecta molt puntualment alguna finca zona d'albufera que està catalogada com a zona humida. Després tenim la BCAM número 3, aquesta és la clàssica que està prohibit cremar a rostolls i en general a residus agraris. Això afectava bàsicament en el tema de les cremes de cremades, les restes de residus vegetals. I en la darrera modificació veu que exigeix primer que no se cremi rostolls i després residus vegetals, però en grans empreses, en petites no hi ha autoritzacions. Sempre s'ha d'autoritzar en moments que toca. O sigui, no es pot cremar tampoc de vora pinars o masses boscoses o s'ha de comptar amb autorització de medi ambient. La BCAM 4 és una ja més nova, que és que no poden fer feines agrícoles ni fertilitzacions en una vorera de 5 metres de torrents, determinats en el CIPAC, aquestes, no a tots els torrents, sinó a determinades zones que estan identificades en el CIPAC. En aquestes zones no es pot fer res, o sigui, són 5 metres des de la vorera, ni fer tractaments, herbicides, ni fitosanitaris en general, ni cap tipus de feina. S'ha de deixar totalment. I en zones que estiguen amb arbres, i que hi hagi una plantació permanent, que ja hi fos, d'arbres, no es poden tampoc tractar. Es poden continuar cosetjant, però no fer tractament de res. Després tenim la BCAM 5, i és que en pendents de més del 10% no es pot lliurar a favor de la pendent. Si hi ha problemes, si hi ha casos extraordinaris, es pot autoritzar. Després, la BCAM 6 és la cobertura mínima del sòl. Aquesta ja és un poc més conflictiva. En cultius herbacis no es pot ni llaurar ni passar cultivadors a la terra des que s'ha cosetjat fins al 1 de setembre. Després, en cultius llenyosos
que estiguen en pendents de més del 10%, s'ha de fer una cobertura vegetal dels carrers d'1 metre. S'ha de mantenir aquesta cobertura vegetal. I després, això bàsicament, després, saber Camp 7 va de rotació de cultius. O sigui, teòricament, cada 4 anys, totes les parcel·les agrícoles han d'haver rotat. En 4 anys. Això comptant des de 2023 estat 100, però s'ha de comptar 21, 22, 29, 24 i 25, que són els càlculs que se fan al principi. Això és similar al que s'anava fent, també s'exigia en el Pagovet en el Grini, fins a l'any 2022. Després, aquesta obligació de la rotació estan exclosos precisament els productors que estiguen ecològics, que estiguen registrats com a ecològics, o que el 75% de la seva producció siguin pastures permanents, farratges, gorets. Saber Camp 8 són elements no productius. Això és una obligació que s'ha de tenir a les explotacions de més de 10 hectàrees, que s'ha de tenir almenys un 3%, un 4% de la superfície han de ser d'elements no productius. Els elements no productius són marges, parets, illes de vegetació, zones no cultivades o de goret, o sigui, àrees o coses, element del paisatge també pot ser un munt de pedra, trossos no sembrats, la tipologia és variada. I tot això fa que unes taules en el Reial Decret, unes taules que, per exemple, 1 metre de paret equival a 2 metres quadrats, alguna cosa d'aquestes, unes taules d'equivalències, i al final s'ha de tenir el 4%, i si no s'han de deixar superfícies com gorets o alguna cosa d'aquestes. Després, saber Camp 9, les xarxes de Natura 2000 que no es poden fer feines agrícoles en pastures permanents. I per al darrer cas, saber Camp 10, que és la fertilització sostenible, que s'ha de disposar d'un quadern de fertilització on figurin totes les feines d'enterrat de fems, pla d'abonat i tot això. Aquestes són, bàsicament, dit molt ràpidament, les 10 B-camps que s'han de complir per les ajudes de la PAC, en general. Jo, de moment, no sé si hi ha cap dubte. Vos estimeu més ara aclarir dubtes o passar a Esteban com ho voleu fer? Hi haurà algun tipus de fitxa o alguna cosa que es pugui presentar de tot el que ha explicat? No, però si que ja puc arribar una presentació en el nostre. No hi ha cap problema. Sí, ho té molt bé, Joan i Esteban, si voleu, vos ho compartim en el correu electrònic que m'ho heu deixat quan vos heu escrit en la xerrada. D'acord, gràcies. Hola, perdoneu, una altra pregunta. A saber Camp 6 només se refereix a cultius herbacis. El tema de deixar, de no llaurar de la collita fins a octubre. Sí. Vale. Els llenyosos de més de 10% és el tema de deixar una franja una coberta vegetal d'1 metre. Els llenyosos en pendent de més de 10%, no? La teva pregunta més? I d'ahir passam a Esteban, i si un cas després, si qualcú se va pensar en qualque pregunta, ho poden comentar en acabar la presentació d'en Esteban. Vale, perfecto. ¿Se escucha bien? Porque he visto en el chat que ponía que se escuchaba un poco bajo. No sé si... Sí, te sentim perfecte, sí, ¿no? Esteban. Sí, vale. sí.
Vale, comparto la presentación. No sé si se ve. Sí, perfectament. Vale. Vale, pues os voy a hacer una pincelada un poco general así de los ecoregímenes, porque es un poco complejo todo, pero así a nivel de resumen. Y así en principios generales. En principio los ecoregímenes se destina más o menos un 23% del total de las ayudas directas, o sea que tienen bastante importancia porque tienen un porcentaje bastante elevado del presupuesto de las ayudas. Son ayudas que se remuneran prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima, medio ambiente, pero siempre son mediante compromisos voluntarios. Eso es lo que quiero que quede claro, incidir, que es un tema voluntario siempre. No está obligado nadie a declarar ningún ecorégimen ni tiene ningún tipo de obligación si no cree que lo vaya a cumplir o no considera que lo vaya a cumplir. Estos compromisos que se cogen voluntariamente son pagos, digamos, se dan como pagos complementarios durante un año, anualmente, salvo los ecoregímenes P4 y P6, que es de siembra directa, o el P6 de cubierta vegetal espontánea o sembrada. Tiene un nivel de exigencia un poco mayor que las BECAM que ha explicado Joan ahora, y también tiene que quedar claro que sobre la misma superficie no se pueden solicitar dos ecoregímenes diferentes. O sea, si tú en una superficie, en una parcela, la declaras que de ahí estás haciendo rotación de cultivos, no puedes decir que haces rotación de cultivos y siega o pastoreo extensivo. Me refiero, en una misma parcela puede haber diferentes ecoregímenes, pero no en la misma superficie. A ver. Un segundo, si pasa la diapositiva. Aquí, vale. Como principios así generales, para poder solicitar los ecoregímenes, tiene que ser agricultor activo, que eso más o menos me imagino que ya sabéis más o menos cómo va, que ha cambiado un poco de la PAC anterior a la actual, que es el 75-25 de los ingresos. Digamos, tienen que tener al menos el 25% de ingresos agrícolas, pero lo que ha cambiado también, aparte del porcentaje diferente, es que es respecto a los ingresos totales. Y ahora no incluye rentas de cualquier tipo, nóminas, lo que sea. También tiene que estar de alta en el REGEPA, en REGA o en cualquier registro, vamos. Y bueno, la necesidad no importa, y a Baleares siempre se le aplican unos importes mayores por las condicionantes insulares que tiene la isla. Y aquí abajo en estas tablas, no sé si lo llegaréis a ver, pero bueno, tenéis un poco los importes planificados que son en función de cada práctica para este año. Esto se lo pasaré a Nofre si quiere y para que lo podáis tener porque no sé si ahora lo podéis ver si lo veis desde una tablet, un móvil que se vea muy pequeño. Esto es lo que os comentaba del tema de la aplicación parcial, digamos, que no se puede en una misma superficie solicitar dos ecoregímenes diferentes. Por ejemplo, puedes tener una tierra de cultivo en regadío, la de la izquierda, y que en una parte declares P4, en otra P3 y en otra nada, porque como hemos dicho es voluntario, nadie tiene ninguna obligación de declarar ninguna práctica de estas. Pero en ningún momento la P3 y la P4 se van a solapar, porque entonces eso no se podría hacer. Y en el otro caso, una tierra de cultivo en secano, pues toda la ha declarado P3, pues simplemente para que se viera un poco más visualmente. Vale, empezamos ahora entonces con los ya ecorégimen a ecorégimen. Digamos, empezamos con los de pastoreo, y el principal de pastos, digamos, en pastos hay dos ecoregímenes supuestamente que se podrían pedir, pero aquí en Baleares solo tenemos el de pastoreo en pastos mediterráneos, digamos, el pastos húmedos aquí no es de aplicación. Por lo tanto, no hay, es pastoreo extensivo, siega y biodiversidad, pero en pastos mediterráneos. Pastos húmedos no hace falta que lo miréis porque no es el caso. Vale, los objetivos del ecorégimen en pastos. Casi, como vais a ver en casi todos los ecoregímenes, al final todo
está muy orientado a medio ambiente, digamos. Siempre es mejorar la gestión, la sostenibilidad de las superficies, aumentando la absorción de carbono, incrementar la biodiversidad. Todos los ecoregímenes siempre, su objetivo principal siempre es ese, es en el que se han centrado de momento estas prácticas. Vale, en estos ecoregímenes de pastos, para la ayuda, se trata de un pago anual, como ya he dicho, por hectárea subvencionable de pastos permanentes o temporales. Para este tipo de ecorégimen no es necesario tener derechos de ayuda básica para la renta o la sostenibilidad. Y bueno, lo mismo, tienen que ser agricultores activos que lo soliciten, que sean titulares de una explotación ganadera y a fin de plazo de modificación de la solicitud única, o sea, que tengan todos esos requisitos antes de que acabe el plazo. Y hay dos prácticas, dos prácticas que vienen a ser tres, pero lo pusieron como dos. En principio, pastoreo extensivo y después establecimiento de islas de biodiversidad y siega sostenible, que son dos subprácticas, o sea, al final vienen a ser como tres. El pastoreo extensivo, que es la primera práctica de esta que estamos hablando. Los objetivos, como ya os he dicho, es agricultura de carbono, es aumentar la capacidad de carbono en los suelos, disminuir el riesgo de incendios y evitar tanto el sobrepastoreo como el infrapastoreo. Las explotaciones de los beneficiarios tienen que estar inscritas en el REGA, como os comenté, tanto como bovino, ovino, caprino, equino o porcino. Tiene que tener la clasificación en función del animal que os pongo aquí, que esto lo podéis mirar, que es en bovino producción de leche, producción de carne, mixta. Bueno, esto le echáis un ojo en la presentación, pero vamos. Después, a ver, en este pastoreo extensivo que estamos hablando tiene un periodo mínimo de 90 días. En la presentación pone 120, pero esto sí que lo tenéis que modificar porque en el Real Decreto que se aprobó, el Real Decreto no, en la resolución en el BOIP del 22 de diciembre del 2022, resolución de la Presidencia del Fondo de Garantía Agraria referentes a las medidas de flexibilidad. Se aprobaron unas medidas de flexibilidad para dar un poco más de no ser tan estrictos en el cumplimiento de estos ecoregímenes al tratarse el primer año y todos los problemas que había. Por lo tanto, aunque pongas un segundo, se ha ido, creo. Ahora, aunque ponga 120 días, son 90. Son 90 días porque se ha reducido por el tema de flexibilidad, el periodo de pastoreo mínimo. El cómputo a nivel de la explotación tienen que ser en todas las hectáreas que se hayan acogido a este ecorégimen, aunque no todas necesariamente tienen que pastorearse todos los días, o sea, tienen que ser en todas, pero no tienen por qué ser todas a la vez. Vale, los intervalos de carga ganadera en pastos húmedos no lo miramos porque no son de aplicación, y en pastos mediterráneos también esta resolución de flexibilización las ha modificado en lugar de 0,2 a 1,2 UGMs, son de 0,2 a 1,8 UGMs. Siempre teniendo en cuenta que hay una tolerancia del 30%, tanto por exceso como por déficit. O sea, digamos, si una explotación tiene 2,1, si no me equivoco, un segundo, 1,8, el 30% más, creo que eran 2,30 y algo. 1,8 por 1,3 son 2,34. O sea, hasta 2,34 UGMs estaría cumpliendo el ecorégimen por exceso, y lo mismo por carencia. No obstante, aunque lo cumplan, no se le pagarían, digamos, las dos. Si una explotación tiene 2,10 UGMs, estaría cumpliendo este ecorégimen por la tolerancia está del 30%, pero se le pagarían los 1,8. Esa tolerancia solo es a efectos de cumplimiento. Vale. Y después aquí al final tenéis la tabla de la conversión a UGMs, digamos, por tipo de animal. En ovinos y caprinos, supuestamente se está considerando 0,1 a todos, incluso también a los
a los recién nacidos. Y hay reuniones que se estaba hablando que no era del todo correcto, que se computara igual. De momento, en principio, lo que hay es esto, que tanto de un mes como uno de 2 años equivale la misma conversión a UGMs, pero que es un tema que también están considerando. Vale, en cuanto a la solicitud, cuando se hace la solicitud para este pastoreo extensivo, se tiene se puede consignar que el agricultor no realice el pastoreo con todos los animales. O sea, es decir, si una explotación tiene 200 ovejas y la superficie de pastos no es suficiente para que esas 200 ovejas le generaran ese ratio de UGMs que hemos dicho en esta de 0,2 a 1,8, por ejemplo, que se disparara, tenga demasiados animales para tan poco pasto, pues puede decidir que no todos los animales pastoreen, que eso en la solicitud, quien nos haga la solicitud puede marcarlo y decidir eso para, si se quiere acoger al ecorégimen, poder cumplirlo. Siempre respetándolo después, claro. Si dice que van a pastar X animales, que sean los que sean. ¿No? Vale. Después, el tema del cuaderno digital de explotación agrícola, que también hay que apuntar las fechas de entrada y salida de los animales de cada parcela de pastos. Y también aquí se ha modificado y en lugar de tener 15 días, a más tardar en 15 días son 30 días. A más tardar en los 30 días posteriores a la fecha de fin de periodo de pastoreo. Y en principio están los pastos permanentes, disponer del código REGA y los movimientos SITRAN, lo que van apuntando en las cartillas y demás. Vale, esto era pastos extensivos. Dentro de la práctica de pastoreo extensivo, siega y biodiversidad, hemos hablado de pastos extensivos. Ahora toca establecimiento de islas de biodiversidad y siega sostenible. Lo mismo, los objetivos, en este caso, evitar la pérdida de hábitats y especies que están desapareciendo y permitir completar el ciclo de vida de lepidópteros y otra fauna invertebrada. O sea, es decir, siempre busca algún objetivo medioambiental para la práctica. Los beneficiarios son compatibles con el aprovechamiento de la siega para alimentación de animales propios y que tiene que estar escrita, claro, en el REGA, como en el caso del pastoreo extensivo. Pueden ser ovino, bovino, caprino y equino. En este caso, porcino no. Vale. Y después, lo que comentaba, que había 2 opciones. Es o islas de biodiversidad o la siega sostenible. Vale. En este caso, el establecimiento de las islas de biodiversidad se tiene que dejar un 7% de la superficie total de las hectáreas de pastos permanentes y pastos temporales sin segar. Se pueden computar elementos del paisaje y en estas parcelas que se declaren con esta práctica no se podrían realizar actividades agrarias desde el 1 de enero al 31 de agosto. Pues a partir del 31 de agosto pueden hacer aprovechamiento ganadero, con pastoreo, respetando las cargas, como hemos dicho, siegas, laboreos, siembra o cualquier otra actividad de mantenimiento de la superficie, labrar, lo que sea. Pero no se permite el uso de herbicidas, porque hay una declaración responsable en la solicitud que la tendrán que marcar el gestor que os la haga. Y lo mismo que antes, también la anotación en el cuaderno digital de la explotación de cuando se realicen las actividades, si se hace una siega, un laboreo, la siembra, y siempre también a más tardar en los 30 días posteriores, no en 15. Y ya la última de estas de este paquete de prácticas de este ecorégimen sería la siega sostenible, que en este caso lo que se pide es que haya un periodo de no aprovechamiento de 60 días, que aquí ya con la flexibilización que se ha hecho se ha decidido que sean durante julio y agosto. Porque aquí tenían que determinar las comunidades autónomas, podían decidir junio, julio, agosto y se ha decidido julio y agosto. Y en estos 60 días entre julio y agosto no se puede llevar a cabo ninguna actividad. Después, la frecuencia de siega
esta práctica, pues no puede superar los 3 cortes al año en explotaciones en la que más de la mitad de la superficie de los pastos estén a una altitud igual o inferior a 300 metros, y si la altitud fuera mayor a 300 metros pueden hacer 2 cortes al año. Después, siempre que sea posible, que no esté en una red Natura 2000, todo, que no esté en una zona que se pueda hacer, vamos, enificado, cualquier otra actividad alternativa al ensilado, para favorecer la heterogeneidad del hábitat. Y de igual modo que los 3 tipologías anteriores, pues apuntaron en el cuaderno de explotación también las labores de siega que se hayan realizado a más tardar en los 30 días posteriores a la fecha. Vale, esto es un resumen de este paquete que hemos hablado, lo que hemos dicho, pero resumido, que ya no voy a incidir más porque lo hemos hablado y lo tendréis para verlo. Vale, después, ahora pasamos al otro paquete de ecorégimen, que son rotaciones y siembras directas, que incluyen las prácticas de rotación de cultivos con especies mejorantes y siembra directa. Vale. En estas 2 prácticas, la de rotación de cultivos y siembra directa, se pueden llevar a cabo en las tierras de cultivo. Además, son tanto estas como las de espacios de biodiversidad, que veremos a lo último de la presentación, son las 2 que se llevan en tierras de cultivo. Vale. En ambas prácticas, pone que forman parte de 3 ecoregímenes, pero en nuestro caso solo son 2, porque solo hay en cultivos de secano y cultivos de regadío. En cultivos secano húmedo no lo aplicamos. Vale. La superficie elegible es las hectáreas de tierras de cultivo de la explotación de cada uno de vosotros que se puedan acoger a alguna de estas prácticas y que cumplan con los requisitos. Claro. Vale. La rotación de cultivos con especies mejorantes, ahora ya hemos hablado que eran rotación de cultivos o siembra directa. Pues empezamos con rotación de cultivos, con la P3. La rotación, digamos que lo que quiere es el requisito específico, digamos, porque ya los objetivos son siempre los mismos: mejorar la gestión de conservación de calidad de suelos, la calidad del agua, siempre no varían mucho. Pero lo que nos importa más, que al final son los requisitos de la rotación, aquí también el decreto de flexibilidad varía el porcentaje, y en vez de ser un 50, como pone aquí, es un 40. Tiene que haber una rotación del 40% de las tierras de cultivo correspondientes de la explotación, sin incluir a cultivos plurianuales. La rotación intraanual también se considera rotación, o sea, digamos, si se declara un cultivo principal y un cultivo secundario en una misma parcela, es válido también para tenerlo en cuenta como una rotación. Hay la excepción, hay una excepción de que las explotaciones que no tienen que cumplir este porcentaje del 40% de rotación, digamos, si esta explotación tiene más del 25% el 25 o más de la superficie de especies plurianuales, y que tras una leguminosa no puede ir nunca un barbecho. En cuanto a especies mejorantes, también te establece que tiene que tener un mínimo de un 10% de especies mejorantes, que 5 deben ser leguminosas al menos. Y el barbecho también, por flexibilización, se ha quedado como que puede haber como máximo un 40% de barbecho, más un 10% del barbecho semillado, que viene a ser un barbecho de biodiversidad. Perfecto. En cuanto a la flexibilidad de esto de menos de 10 hectáreas, el decreto te divide, digamos, que si tiene menos de 10 hectáreas la explotación de tierras de cultivo, puedes o bien solo rotar, hacer una rotación, que no es, digamos, lo que hemos explicado, o bien te da otra opción, al tener menos de 10 hectáreas, de diversificar. En vez de rotar, hacer una diversificación, que como mínimo tendrían que tener 2 cultivos diferentes y que el mayoritario sea menor o igual al 75% del total de la superficie de esta que estamos hablando. Vale. Ahora siembra directa, que es la otra, la P4.
Los objetivos, los mismos, minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la capacidad del carbono del suelo. Vale. Requisitos. Los requisitos aquí nos han flexibilizado y son que al menos el 40% de la superficie que se solicite se realice la siembra directa. No realizar labores de arado sobre el suelo, sembrar directamente sobre los rastrojos y mantener la cubierta vegetal todo el año. Y después, finalmente, que en rotación de la superficie de siembra directa que se declare, se hace una rotación de cultivos que se puede cumplir con la alternancia de cultivos que ya se cumple con la BCAM 7, con la rotación intranual de cultivo secundario o cultivo principal y el tema de leguminosas y barbecho igual que antes, que no pueden ir después uno con otro. Se permiten labores verticales, superficiales, eso, que no sean profundas, excepcionalmente, pero siempre que se mantenga la cubierta todo el año. Y después tiene un componente de plurianualidad, digamos que si se compromete el solicitante a realizar la misma práctica al año siguiente, pues puede cobrar un 25 euros más por hectárea, que al final es un plus. Vale, con esto hemos acabado el tema de rotación y siembra directa y pasamos a cubiertas vegetales y cubiertas inertes, que sería la P6 y la P7. Vale, bueno, primero antes de hablar de cubiertas vegetales, hacemos un poco del tema de los cultivos leñosos, de cubiertas vegetales inertes, pero solo en cultivos leñosos, porque se diferencian en función de la pendiente que tenga cada parcela, cada recinto. Digamos, hay pendientes menores al 5%, igual o mayor al 5, pero menor del 10, y mayores igual o mayor del 10. Vale, el objetivo, lo mismo, el bloque de agricultura de carbono, pues mejorar la sostenibilidad de la superficie de los cultivos leñosos a través de aumentando el contenido de carbono del suelo, la mejora de la estructura del suelo, la disminución de los gases de efecto invernadero y la reducción de la erosión y la desertificación al establecer las cubiertas vegetales o cubiertas inertes. Como todas las que hemos visto, el pago es un pago anual por hectárea subvencionable. Deben ser agricultores activos todos y en este caso tampoco es necesario tener derechos de ayuda básica a la renta y sostenibilidad. Como siempre que son voluntarios, el productor es voluntariamente quien solicita la ayuda, no es obligatoria y hay los dos tipos de prácticas que os he dicho, la P6 y la P7, cubiertas vegetales espontáneas o sembradas o las de restos de poda. Vale. Vale. Bueno, esto lo que os he comentado viene a decir lo mismo, que se diferencian por las pendientes del 0 al 5, menor o igual de 5 hasta el 10 y mayor o igual de 10. Que en Baleares, por el componente insular, pues también se han aumentado los importes y por el tema también del complemento adicional de 25 euros por compromiso de hacer varios años esta práctica. Estos son un poco los importes por el tema de cultivos leñosos, que lo tenéis aquí, os lo pasa, pues lo podéis verificar. Y hablamos de la P6 ya de empezar, que es cubiertas vegetales espontáneas o sembradas. Los mismos objetivos, minimizar emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la capacidad de carbono del suelo, lo mismo de siempre. Las condiciones para poder solicitarla tienen que tener agricultor activo, titular de explotación agraria en el registro de explotaciones y en caso de que sean plantaciones de viñedo, que no sean ilegales o no autorizadas, o sea, que sean plantaciones que estén registradas en el registro vitícola. Vale. Cubiertas espontáneas o sembradas. Aquí hay un par de modificaciones por flexibilización. Bueno, lo que persigue lo que tiene que hacerse con esta práctica es establecer o mantener una cubierta vegetal espontánea o sembrada durante todo el año, viva o agostada, y que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año. Eso es lo principal.
tiene que estar viva por un periodo mínimo de 3 meses, no de 4, de 3, entre el 1 de noviembre y el 1 de marzo, no entre el 1 de octubre y el 39. 1 de noviembre y 1 de marzo, 3 meses. La aplicación de fitosanitarios en principio está prohibida, salvo que la Dirección General de Sanidad Vegetal lo autorice por un tema excepcional de plagas, porque en ese caso sí que se podría, pero en principio no se pueden aplicar fitosanitarios con esta práctica. Se pueden hacer labores superficiales poco profundas, siempre poco profundas, de mantenimiento de las cubiertas, siempre que no se modifique la estructura del suelo. Eso es importante, por eso tienen que ser poco profundas. Las cubiertas sembradas, se permiten labores superficiales para adecuar el terreno para la siembra, si hay que hacer un trabajo previo a la siembra. Y se considera la cubierta que tiene que tener la superficie al menos un 40%, o sea, como mínimo un 40% de la anchura libre de proyección de copa. Si, digamos, hay 2 árboles, se hace una proyección vertical de las copas y al menos un 40% de esa superficie. Viene a ser esto, entre 2, pueden ser cualquier tipo de cultivo, de árbol, pero que entre las copas haya al menos un 40% de esa superficie ocupada, siempre que no esté desnuda el suelo. Vale, y ahora ya la P7, que en vez de ser sembrada, la cubierta sembrada, es la cubierta inerte con restos de poda. Los objetivos los mismos y las condiciones también lo mismo. Agricultura activo, titular de explotación agraria en registro de explotaciones y no tener plantaciones ilegales de viñedo. En este caso, lo que hay que hacer sería triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno, como una cubierta inerte a modo de mulching. La superficie, igual que para la anterior, es el 40%, lo mismo, de anchura libre de proyección de copa. También, igual que antes, los tratamientos fitosanitarios no están permitidos, a excepción de lo que hemos comentado de las plagas, en caso de plagas que estén autorizados. Las labores de mantenimiento también lo mismo, que se permiten labores que no sean profundas, siempre que no se modifique la estructura del suelo. En este caso, si el beneficiario identifica plagas que se propagaran por el terreno a través de los restos de poda, estos que ha triturado para ponerlos en el suelo, no debe realizar este compromiso porque es incompatible, en teoría. Y después, si una vez realizado el compromiso hay una plaga, pues te dice que las excepciones en el caso de plagas se pueden aplicar fitosanitarios sobre la cubierta o la retirada o el enterramiento de esta cubierta, si en ese caso. Vale, estas cubiertas son un ejemplo de cubiertas que se han triturado y se han depositado ahí. Y ya pasamos al último bloque de ecorégimen, que serían los espacios de biodiversidad. Vale, en este caso, este ecorégimen lo que consiste es en establecer unos espacios dentro de la superficie de la explotación para conservar la biodiversidad, para zonas de refugio, alimento de aves, insectos, polinizadores, y quiere, digamos, los objetivos: paliar, revertir la tendencia de las aves agrarias, mantener y recuperar hábitats y mantenimiento y mejora de la heterogeneidad de los paisajes agrícolas y elementos de conectividad. Los requisitos, en principio, de esta medida, pues son dejar una superficie de áreas y elementos no productivos, que no sean productivos, que son estos espacios de biodiversidad, que estén dentro de estos porcentajes. En tierras de cultivo, un 7% en secano y un 4% en regadío, que son adicionales al porcentaje que hay en las becas que ha explicado Joan, del 3 y el 4. Para cultivos permanentes se tendría que dejar una zona de no productividad de un 4%. Cultivos permanentes implica determinada superficie no productiva, claro, porque hay una ponderación en la siguiente diapositiva, veréis la tabla de ponderación. No está permitido el uso de fitosanitarios ni fertilizantes en estos elementos de biodiversidad, salvo en las zonas de no cosechado. En
cultivos de bajo agua aquí no tenemos, y tierras de cultivo en regadío también, que se exigirá un plan de abonado y registro. Esta es la tabla de los factores de conversión, de ponderación de los elementos no productivos, pero vamos, directamente también en el programa, también cuando se solicita, también están ya implementadas. O sea que... Y finalmente, para dejar estos espacios de biodiversidad se pueden dejar mediante barbechos, islas y márgenes de biodiversidad, que para llegar para este tipo de barbecho o islas se tendría que sembrar con una dosis mínima, con mezclas de especies admisibles que están en el listado del FEGA, de al menos 2 familias, y se permiten la presencia de otras especies herbáceas espontáneas. En el caso del barbecho, que no se dedica a la producción agraria durante 6 meses al menos, o sea, del 1 de enero al 30 de septiembre, y después, pasados esos 6 meses, se puede pastar. En las zonas de no cosechado, que no tiene que tener un fin productivo, tienen que tener el terreno sin cosechar hasta el 1 de septiembre. Se puede hacer un control mecánico por malas hierbas muy superficial, y después en las zonas de no cosechado sí que está permitido el uso de fitosanitarios y fertilizantes, que es lo que hablábamos en la diapositiva anterior, que no está permitido salvo en estas zonas, y que deberán mantenerse las zonas de no cosechado también hasta el 1 de septiembre. Y en principio no hay mucho más. Que corregímenes así a grandes rasgos y de manera muy rápida, pues sería esto. Moltes gràcies, Esteban. Si vols ara llegeix, o també n'hi ha algunes dirigides ja per en Joan, vos llegeix les preguntes que s'han posat aquí en el xat. En Pere demana, pregunta sobre Becam 4. Se pot llaurar dins la zona de 5 metres vora torrents? Llaurar, es poden fer labors superficials, de manteniment. I s'entén per superficials que no arribin més enllà de 12 centímetres, aproximadament. Val, perquè justament això de les labors superficials és un tema recurrent que ja m'hauran demanat bastant de socis. Se considera, per tant, 12 centímetres... Bueno, sí. Tècnicament, sí. Tècnicament. Hernando demana, ¿el cuaderno digital es a través de una web o una aplicación? Bueno, això no és el meu àmbit, però sí sé que hi haurà d'haver registri, un quadern online, o sigui, totes les aplicacions, inclús comercials, que es connectaran directament en la base de dades de l'aplicació del govern, o inclús el govern central, amb BSGA, diríem. BSGA, el rei és el fet, una cosa d'aquestes. Però de moment també hi ha llibres manuals, de qualsevol manera, i l'entrada en vigor del llibre electrònic. Molt bé. En Pere demana, exemple, un recinte de 10 hectàrees, al qual hi ha 5 hectàrees d'ordi i 5 hectàrees de civada. El del cultiu d'ordi se pot demanar sembra directa i el de civada se pot demanar rotació de cultiu? Esteban? A ver, déjame que lo lea, que lo lea. Sí, de hecho tienes el chat, perdona. Vale, digamos, si hay una explotación, o sea, un recinto de 10 hectáreas que ha declarado y tiene subrecintos que en una parte de él declara ordi y en la otra sí va. Vale. Sí. ¿El cultivo de ordi puede demanar siembra directa? Sí, claro que sí. Puede pedirla siempre que haga los requisitos de la siembra directa que hemos hablado. Y en el de avena, rotación de cultivo, también podría, o sea, siempre que haga esa rotación, digamos, que la rotación sea efectiva, o sea, no le implica, como he dicho, tú en un recinto, siempre que no sea sobre la misma superficie, bueno, él tampoco lo está diciendo que sean superficies,
entiendo que si son de 10 es la mitad a uno y la mitad a otro, que no se solapen. Si él en el recinto de 10 tenga 5 hectáreas que pida la siembra directa y las otras 5 que pida rotación de cultivos, si lo cumple efectivamente los requisitos de ambas medidas y no se solapan, puede pedirlo. Pero si, por ejemplo, este último de rotación, 1 hectárea se solapa con la superficie que ha declarado de siembra directa, ahí ya no podría. O sea, digamos, el requisito es que en un mismo recinto puede pedir tantos ecoregímenes como quieras, siempre que los haga, que cumpla los requisitos y que no se solapen las superficies. O sea, la superficie, si tú pides en una hectárea siembra directa, ahí ya no puedes pedir nada más. Ok. Puedes pedirla en otra superficie de ese mismo recinto, però no en esa. Un ecorègim, altres tipus d'ajudes és independent. Però d'ecorègim són. Molt bé. Que t'ha quedat clar. En Xest Miralles demana, la trituració de poda ha de ser cada any? En una ametlerà han de podar i triturar cada any? Sí, claro. O sea, digamos, si él se compromete a hacer una cubierta de restos de poda, la cuestión es que el suelo no tiene que quedar desnudo nunca. Tiene que triturar, claro. Si el suelo cuando haya un control, por la imagen Sentinel se vea que ahí no ha habido cubierta, estará incumpliendo el ecoregimen. El tema és que hi hagi coberta, tant siga de la pròpia poda com restes de otro d'una sitio. altra banda. Claro. Això sí, també pot ser que hi hagi poca poda i per tant no sigui suficient i el que pot fer és que, jo no sé, d'una hectàrea en faci només mitja. O sigui, dugui restes de poda a la mitja. I l'altre any, un altre any ja mirarà en les restes de poda de poder cobrir l'altre. Mentre hi hagi una coberta vegetal, una coberta triturada i se mantengui encara, no s'hagi extraudit, doncs endavant. Sí, Fernando... Digue'm. No, som en Miquel Coll. En els ecosquemes de coberta verda i de restes de poda, quan deix que se poden fer labors superficials, se pot fer de manteniment de la coberta, se pot fer en tota la superfície de la coberta o sempre s'ha de respectar aquesta franja del 40% de la projecció de copa. El que ha de fer és que se mantengui tant la vegetal com la triturada. O sigui, procurar que se mantengui ja. I no se pot fer tota la superfície. Si se mantén, no hi ha Però res. com pot fer? No, si fas una labor superficial, jo entenc que és una passada de cultivadors. Clar, si tu passes cultivadors, no pots mantenir la coberta. O sigui, és contradictori que puguis fer una labor superficial i mantinguis la coberta. La coberta, sobretot la vegetal, l'objectiu no hi haurà. Deixeu que se formi la coberta vegetal i quedi permanentment allà damunt. D'acord. Sí, això de les labors superficials Realmente el tema de labor superficial lo que te pone la normativa es que no modifique la estructura del suelo. Pero claro, en ese punto es un poco subjetivo. La cuestión es eso. Yo creo que es que sea lo que se persigue es que no se toque mucho el suelo. Que sean lo que dice Joan, que son zonas que se deje la cubierta, que no se esté pasando. L'objectiu és que en el cas de la coberta vegetal és que s'implanti la coberta, estigui els beneficis que porta això i se subvenciona el cost que du, se subvenciona, és el que se paga. Molt bé. En Pedro Osona diu la no utilització de fitosanitaris a cobertes vegetals permanents se refereix només a aquella coberta, no al cultiu llenyós, veritat? Sí, efectivament. Val, bé, és microoberta, si hi ha qualcú que vulgui intervenir i demanar,
però ho fes sense problema. Tema sembra directa, que això ja ho vaig plantejar en una altra reunió. Una sembradora d'aquestes de xorro de tota la vida, si s'ha deixat, per exemple, el rastroi, i en setembre entrem en la sembradora i no fem cap altra feina més que passar la sembradora, mos valida aquest tipus de sembra o té que ser una sembradora de caixes pneumàtiques, etcètera, que val 40 o 50.000 euros? Hombre, mentre hi hagi sembrat després, o sigui, després haurem de veure que hi hagi el rostoll anterior i el sembrat. Ara, si no surt res, però si queda, no especifica quin tipus de maquinari s'ha de sembrar. És així, ¿no, Esteban? Sí, no hay maquinaria, vamos, no te dice cómo hacerlo, simplemente que la siembra se realice sobre el rastrojo. Me imagino que en el control se tendrá que ver, pero no te dice específicamente qué tipo de máquina tengas que utilizar. L'objectiu és mantenir el rostoll, les estructures del terreno i els beneficis d'aquesta pràctica de la sembra directa. Ara no exigeix maquinària d'aquest tipus. Ben que dir que hi ha sembradores d'aquest tipus que, per exemple, porten el seu mini rulo i la seva mini rastre darrere i, en principi, si passes just és veritat que només pots passar en un moment adequat i molt específic, però, en principi, això estaries fent una sembra directa. Si s'implanta sembra directa, cap problema. Hi ha rostoll antic, si no se lleva, cap problema. Vale. Valeria Galmés diu, ¿quiere decir que ya no se debe nunca pasar ya el cultivador? No, no se refereix a això. Se refereix a si elegeixes aquell ecosistema a una parcel·la determinada, evidentment tindràs l'activitat limitada, en labor superficial. Sí, labor superficial. El que passa és, diríem, a la projecció de popa, el que queda de trinxa d'herba, que deixem, per dir-ho d'alguna manera. A l'entre llavors la soca i l'espai de la copa, diríem, tot allò pot estar... És un altre tema. Perdoni, en una pendiente de más de 10%. Sí. Ja no se pot passar cultivador. No se diu, però de quin ecorègim parlam? Perdoni? De quin ecorègim? Crec que se refereix a Sabecamp, per el que ha comentat. Sabecamp. No, Sabecamp era que no se pot lliurar a favor de l'apendent. En perpendicular a l'apendent, sí, no hi ha cap problema. A més de 10%. Sí. Jo tinc una última pregunta. Perdó. No, una altra pregunta referent a les cobertes vegetals. Se pot fer una pràctica que sigui, per exemple, un carrer sí, un carrer no, en quant a manteniment d'aquesta coberta? Encara que, o sigui, en el sentit de que la superfície en el final sigui superior? No és això. Això no és vàlid. No és vàlid? No és vàlid. En tema de rotació de cultius, quan es fan barreges d'aquestes per llavors tenir ja, com que diu, una mescla per menjar, que es mescli un ordi amb una cibada, amb un blat, això s'entén com a rotació, ja que a cada metre quadrat tenim una barreja o únicament si es fa segmentat per tipus de cultiu? En principio es segmentado. O sea, si haces una mezcla, el cultivo viene a ser es el mismo. Pero es que realmente no estás sembrando en el mismo espacio de tierra la misma semilla un año tras otro. Ya, no, pero cuando haces la declaración, tú, por ejemplo, digamos, el código de producto es mezcla de avena, beza, mezcla de tal. A nivel de solicitud, el producto es el mismo, es la mezcla de esos productos. Por lo tanto, para la rotación equivale a un producto. Vale. Algú més?
Disculpau, la darrera no ho apunta en el xat. És referent a això que heu xerrat ara de la mescla de cereals. Nosaltres tenim per costum fer mescla de cereals incorporant qualque lleguminosa. Clar, això ho fem com a la nostra rotació de cultius. Clar, com ho hem de... Si existeix la possibilitat de que això se pugui presentar de qualque manera, de dir que un any és una mescla de ordi i bessa i l'altre any és una mescla de blat i bessa o blat i ordi tot sol, no ho sé. O si no hi cap aquesta opció. Sí o sí, a nivell de papers, han de figurar cultius diferents. Si hi ha qualque possibilitat de fer això. Ahora mismo lo que hay es lo que le he comentado a tu compañero. O sea, digamos, las mezclas están establecidas como un producto. Si es el producto es mezcla avena-aveza, es mezcla avena-aveza. O sea, no puedes compatibilizarlo con una rotación, entiendo. Pues ara no ho tenc, no ho recordo de memòria, però s'hauria de mirar la quan es passa la declaració, que sé que hi ha un producte és per exemple, avena, i un altre té un codi, el codi 200, que té alguna cosa, no? Un número. Però hi pot haver una altra mescla que té un altre codi. No? Això són dos cultius distints, entens? Si hi ha diferències, hi hauria de veure què és el que vol, quina mescla es feix i demanar si tenen codis distints, aquestes mescles que t'he plantejat. Val, entenc. Estruï, és que fins ara sempre hem incorporat una lleguminosa, per dir com que és la nostra rotació, no? Sí, però la rotació pot ser avena o quin altre país. Blat, per exemple, blat xíxaro. Mescla. Perdona? Mescla blat xíxaro. Efectivament, sí. Blat xíxaro o ordi, cibada i xíxaro, també. Hauria de mirar, si ara no ho record, si aquests codis estan contemplats. Os comparto la pantalla de los cultivos que se pueden solicitar y las mezclas creo que eran la 300, si no me equivoco por ahí. Un segundo. Aquí sí, la 300, mira, mezcla algarrobas avena, mezcla hierbas avena, raigras avena, otras mezclas con premiación de cultivo fijador de nitrógeno. Digamos, el problema de esto es que lo que comentáis es que las mezclas las considera como un cultivo. Mezcla avena-trigo, mezcla avena-cebada, avena-triticale. Claro, a nivel del programa, cuando tú le quieres marcar la rotación, te pide que haya otro código de producto. Aunque sea una mezcla, digamos, si es una mezcla diferente, sí. Si, por ejemplo, tú tienes una mezcla avena-trigo y otra mezcla es avena-cebada, al ser otro producto, entiendo que hay una rotación. Pero si es por dentro de la misma mezcla, considerar que porque pones avena y trigo es rotación porque hay dos tipos de semilla, no. ¿Y en estas mezclas se entiende algún porcentaje o simplemente con que haya uno de los dos componentes ya valida? En principio, con que estén los dos componentes ya está. No creo que se midan porcentajes. No se demanen porcentajes. Vale. En Pere demana, és a dir, la rotació va per codi de cultiu, encara que hi hagi part del mateix producte? Sí. Vale, gràcies. Qualcú més? Qualque altre dubte? No sé si... qualque cosa que no hagi quedat clara, no ho sé. Fernando, si vols aportar res... No, pero a Joan Ramis se le oye,
pero se le oye la voz, pero hay como un murmuro que no se le entiende. Sí, No tiene... el micro va així, Joan, però bueno, És el micro de la càmera. sí. Se le ve y se le oye, pero no se entiende. Quan mires a la càmera se t'entén més que quan baixes el xap. Però bueno, jo crec que la idea general està clara i en tot cas el que comentava, que vos enviarem la presentació perquè podeu tenir-ho també. Sí, també volia començar el tema de les fotos georreferenciades en els ecosquemes. Que és un tema per nosaltres un poc problemàtic, és la justificació de que se fan aquestes pràctiques mediambientals, tant d'aquests ecoregiments. Per exemple, de cobertes vegetals. De vegades hi ha problemes de que les cobertes en el mes d'agost se vegi qualque cosa, per exemple, de que s'hagi fet qualque cosa. És aposta que nosaltres recomanem que se facin fotos, sobretot en la nostra aplicació, l'aplicació que realment és del Ministeri a nivell estatal, SGAPP, amb aquesta foto que se pugen automàticament a l'expedient i allà llavors no hi ha cap problema de semàforo ni de res. I que es quedi demostrat en distintes... Nosaltres dèiem fotos preventives. Quan se fa la sembra directa, quan el sembrat que surt a rostoll ja surt el sembrat posterior, que quedi demostrat i llavors no hi ha cap problema. Aquesta és una app, veig un comentari, que tant està a SGAPP, tant està a Android com a iOS, les dues tendes d'aplicacions. Xers i Miralles demana sobre els plans d'explotació digital, si n'hi ha de gratuïts. Crec que sí, no ho sé. Però ho sé, crec que sí. Sí, respondo yo si no a esto de los cuadernos digitales, ¿vale? ¿Se me oye? Sí, perfectamente, Fernando. Sí, el cuaderno digital, a ver, hay un Real Decreto que regula el cuaderno digital y en ese Real Decreto establece que las administraciones públicas ofreceremos un cuaderno digital público y gratuito a todas las explotaciones que quieran utilizarlo, ¿vale? Pero también permite que empresas o que organizaciones agrarias o cooperativas u otras entidades tengan también su propio cuaderno digital. Y lo que establece el decreto es que tanto el cuaderno público y gratuito que ofrezcamos las administraciones como el que tengan las organizaciones será compatible, es decir, que al final estarán interconectados, ¿vale? Entonces, en este momento, por ejemplo, Cooperativas Agroalimentarias tiene un cuaderno digital que encargó y que también está ya muy desarrollado, ¿de acuerdo? Hay otras entidades bancarias que también tienen y nosotros, junto con el resto de las comunidades autónomas, recibiremos un cuaderno digital que está elaborando Trasatec. Este cuaderno digital está ya muy avanzado. Hay un grupo de trabajo que desde hace más de un año se viene reuniendo con todas las comunidades autónomas para tenerlo disponible y, de hecho, la aplicación interna para pruebas ya la tenemos desde hace meses las comunidades autónomas. Aún no es accesible, aún no es pública, porque aún se está en fase de pruebas, pero sí, habrá un cuaderno digital que ofreceremos todas las consejerías de forma pública y gratuïta a les explotacions que lo quieran utilitzar. Perfecte, gràcies per l'aclariment. Qualcú més vol fer qualque pregunta? Ha quedat tot clar? Hi ha una cosa que... Sí, digues. Les fotos aquestes georreferenciades, si per exemple estem a l'ecosquema de trituració de poda, només basta fer el pic que feien la trituració. Si després feim, per exemple, la sega perquè no hi haurà tanta d'herba, no importa tornar a fer.
No, o sigui, se tracta de fer una foto, diríem, dels carrers, una vegada ja està implantat, més que triturant, la matèria és que estigui ja feta, posada, estesa. I amb això, si un se posa al mig, el que recomanem és fer una foto al llarg de tota la parcel·la, que se vegi d'un cap a l'altre, i també una transversal, o dues se posa al mig i se fa una transversal per veure que s'ha fet. Tots els carrers tenen la seva capa. D'acord. Bueno, i si no hi ha més preguntes, tanquem aquí la sessió d'avui. Me preocupa que yo quería, no voy a dar ninguna respuesta, quiero lanzar la pregunta de nuevo. Me preocupa que haya alguna duda respecto al tema de las becas. Entonces, no sé si la gente que está en el curso o en la sesión tiene claro todo el tema de las becas, o hay alguna que merezca que queráis que vuelva a repetir Joan o Esteban para aclarar algunas cosas. Sí, se pudiera volver a repetir. Sería Hay útil. una cosa, a ver, también hay una cuestión. Esteban ha hablado de una resolución del 22 de diciembre o del 21 de diciembre del 2022, ¿vale? Que fue una resolución que publicamos nosotros no, esa no, perdón. Esa resolución es de flexibilización de los ecoregímenes, ¿de acuerdo? Pero también tenemos una instrucción en la que interpretamos algunos elementos de la beca que son importantes y que también es importante que la tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Pero sí me preocupa que no hayan dudas respecto al tema, me preocupa o me llama la atención que no hayan dudas respecto al tema de las becas. La Valeria comentava que tenia dubtes, però Valeria, tens qualque dubte concret, qualque beca en concreta? No, es que no me ha quedado claro qué es BECAM. ¿Qué es BECAM? Vale. Les BECAM són les bones condicions agràries i mediambientals que s'han de complir. Vale. Són un mínim, és un mínim. Per exemple, la BECAM 4, que t'he dit una cosa, que és que BECAM 4, que és creació de franges de protecció al marge de cursos d'aigua. Això vol dir que aquí a Balears hi ha determinats torrents, determinades zones de torrents que estan en el XIPAC ben delimitades, que en aquestes s'ha de deixar una franja de 5 metres des d'on comença cal fer el torrent, des d'on comença el torrent cap a dins la parcel·la, de 5 metres. En aquesta franja no es pot aprofitar, no es pot ni sembrar ni res. S'ha de deixar talment. No es poden fer llavors superficials, no es poden aplicar ni fertilitzants ni fitosanitaris. S'ha de mantenir una coberta vegetal espontània, s'ha de fer, s'ha de deixar. Després, en zones, en cultius que hi hagi permanents, o sigui, el brat, no se pot tampoc tractar. Aquests 5 metres no es poden tractar. Es poden collir les fruites, però no es poden tractar. Això vol dir, són condicionants, obligacions. Per exemple, també hem comentat a BECAM 5, que és la gestió del sòl, que no es pot llaurar en parcel·les amb una pendent molt alta, de més de 10%, no es pot llaurar a favor de la pendent, sinó que s'ha de llaurar contra. Són, diríem, obligacions, coses que no es poden fer o que no es poden fer, ja. Les conseqüències que poden tenir això, si nosaltres tenim un percentatge cada any, unes becans se faran per monitorització i les altres se faran en control de canvi in situ, és de penalitzacions sobre totes les ajudes tant de SAFAC com agroambientals de PDR. Del valor d'un 3% en conjunt. Un 3, un 1, depèn. Hi ha un menú, depèn també
de l'alcance, la persistència, tota una sèrie de coses, però convé que se tingui en compte, per això s'expliquen, i són obligacions. D'això no es cobra ni res, sinó que al contrari, hi ha penalitzacions. És el contrari de corregiments, que són voluntaris, se cobren per tot això, i les vacants no, són obligacions. No es poden cremar rostolls, evidentment, i una sèrie de coses que ja he explicat. Gràcies. En Javier Carlos Rivas diu de saber que hem de llaurar pendents al final d'andana tampoc. Tampoc, en principi. No t'he sentit bé, no sé si ho pots En repetir. principi tampoc, o sigui, no hi ha... Ja, però una parcel·la rectangular que tingui una pendent, al final del que és el carril, quan arribem al final de ruta, què vols que fes allà si no vols que aguantem la pendent? Bueno, si només és aquí el tros... Home, normalment una passada, dos, màxim tres, per dir-ho així, n'has de deixar per poder tancar la llaurada. L'objectiu d'aquesta prohibició, perquè això realment és una prohibició, és evitar l'erosió. L'andana serà una superfície petita respecte a la parcel·la. Vull dir que no se faci. Vos comento el que hi ha i jo crec que no posaria problema si fes una inspecció i trobes allò. Home, sobretot jo dic que jo, per exemple, la meva part de la finca que tinc allà, doncs, bueno, no la treballo jo. Sí que tinc una finca que me la treballen. I quan vagin el tractorista i li diga, mira, aquí com hi ha pendent, al final, doncs no me'l passis cap a baix perquè potser m'envia la merda, aquest home. Bé, el que trobeu. En Sergi Pastor demana, Joan Ramis, podria repetir la BCAM 1 i la BCAM 6? La BCAM 1 no és una cosa de la gent. La BCAM 1 és a nivell de la comunitat autònoma. O sigui, la BCAM 1 és el manteniment de les pastures permanents. Això vol dir que Espanya, a nivell estatal, té un percentatge, té unes determinades hectàrees de pastures permanents. Molt sovint la gent passa el que són pastures, les roturen i les sembren. Passen de PAs, PRs, passen a TAs, terres arables. Fan l'al·legació CIPAC i allò l'entra. Si durant aquest percentatge de terres de pastor permanent se passen de pastures a terres arables amb més d'un 4%, estem obligats a que en aquesta gent que ha passat aquestes pastures a terres arables, doncs hem de dir que el tornin a deixar pastures, que torni a fer pastures, no sembrar. Per tant, per això no ha passat mai encara. Això és la BCAM 1. Demanem la BCAM 6. Rotació de terres de cultiu. La rotació és fer una diversificació de les terres. Deixa el que se feia fins ara, el mateix que se feia fins ara en greening. O sigui, finques que tenen entre 10 i 20 segons de dimensió estan obligats a fer 2 o 3 cultius en tota l'explotació. Depèn de les hectàrees que se té. Això ha passat de ser en el greening se subvencionava, se pagava greening en unes condicions per cobrar greening, i ara ha passat a ser una BCAM, una obligació. Ho dic així en números, més o menys. Perdona, Joan, la BCAM 6 no és de coberta mínima del sòl? Perdona, m'he passat. Ara te referies a votació. Perdoneu, m'he confós. És la coberta mínima en períodes més sensibles. Això vol dir l'objectiu d'aquesta BCAM és la protecció dels terrenys. Això vol dir que en cultiu de cereals no es pot llaurar ni amb volteo, o sigui, ni llaurar ni passar cultivadors des que s'ha cosechat fins dia 1 de setembre. Inici de la sembra, de la presembra de les feines.
Després, en cultius llenyosos amb pendent de més del 10%, s'ha de deixar, o sigui, s'ha de mantenir una coberta vegetal d'1 metre, d'octubre a març, mínim d'1 metre. Després, en gorets no es pot fer tractaments agrícoles d'abril a juny, no es pot fer res, i també s'ha de fer un laboreo mínim, o sigui, molt poc laboreig. Això és BCAM 6. Perfecte. Ara ens han comentat que hi ha problemes en certes zones de que està sortint serva de Monterrostoi. Ens les preguntes a queixes. Però la norma és la norma. Jo vos volia demanar sobre la BCAM 8, percentatge mínim dedicat a elements no productius. Hi ha un punt que diu que està prohibit tallar bardisses i arbres durant l'època de cria d'ocells. Aquesta època està definida amb unes dates concretes o és sui generis? No, està concreta... Sí, és de març a juliol. De març a juliol. Gràcies. No sé si qualcú més té qualque altre dubte, qualque altra resposta. Qualcú vol aportar res més? Joan, Esteban, Fernando. Un comentario de los ecoregímenes para finalizar, que se me olvidó hacerlo. Recalcar que el tema del ecoregimen, que siempre que es voluntario, que la gente que no se preocupe si no lo cree que lo tenga que pedir, que no va a tener ninguna repercusión negativa porque no lo pida. O sea, simplemente es que sabemos que es complicado, que derivan unos gastos, unas molestias entre comillas, o que disminuya la producción en algún tipo de parcela, pero por eso supuestamente se dan estas ayudas de ecoregimen para compensar esas mermas en lo que se espera, pero siempre, como he dicho, supuestamente la idea es que se cree o creemos que tiene efectos favorables en el medio ambiente, que a la larga es lo importante y por eso se interesa que esto se haga y se dan estas ayudas. Después, que también teóricamente tiene que haber revisiones anuales, porque en principio se han planteado estas prácticas para este tipo de prácticas, digamos, pero que a lo mejor con el tiempo se puede ver que no es, o que hay otros objetivos más importantes, tema de sequía, tema de, pues que no es que, me imagino que puede haber modificaciones en el futuro, que no es una cosa que esté cerrado. Y que tampoco la gente que este año no se preocupe mucho, porque tampoco el tema de ecoregimen no va a penalizar, digamos, si no cumple pues no se va a pagar el trozo que no lo cumpla y ya está, pero no va a tener una penalización. La idea es que aprendamos todos y veamos cómo va funcionando y lo que funciona y lo que no, y intentar transmitir después esto a la gente que hace el decreto y a ver si se puede adecuar a la realidad, pero que no estén preocupados porque en principio este año es bastante flexible y no va a haber penalizaciones sobre estos temas. Sí, m'agradaria també, vaig aquí un comentari que diu que per a BCAM 6 entre abril i juny no es pot llaurar, però després sí. No és així això. O sigui que en cultiu de cereal d'hivern, d'entre cosecha i el setembre no es pot fer res, s'ha de deixar talment. No se pot tocar. El que se refereix era en els gorets. Que els gorets, entre abril i el juny, no es pot fer tractaments d'aquest tipus. Molt bé. Jo crec que aquests aclariments darrers són importants i amb això jo us diria tancar ja la sessió. Donar-vos un altre pic les gràcies pel vostre temps, Joan, Esteban, Fernando,
I res, animar-vos a la resta a participar de les noves xerrades del mes que ens fem pròximament i insistir que aquesta xerrada quedarà penjada pels socis i que vos enviarem les presentacions que mos presenten Esteban i en Joan en els vostres correus en aquests pròxims dies. Res, que passeu un bon vespre. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adiós.